Buenos días compañeros y profesora. El día de hoy vamos a exponer acerca de las 22 técnicas de Daniel Casani, estas implementadas en el libro del semestre, cual es El hombre en búsqueda del sentido, de Viktor Frankl. Empezamos primeramente con un resumen. El hombre en busca de sentido fue un libro escrito por Viktor Frankl. En este se ofrece una descripción psicológica y una explicación psicopatológica de las características típicas de la psicología de los internos en un campo de concentración. Se divide en tres partes. La primera es titulada como Internamiento en el campo, la segunda, La vida en el campo, y la tercera, después de la liberación. Siendo así, durante estos tres apartados, el autor nos relata los sucesos que vivió, pero concentrando su atención más que todo en las reacciones que tenían los internos que pasaban con el día a día. Es por esto que en los títulos de sus apartados se destacan, por ejemplo, títulos como apatía, hambre, sexualidad, política y religión, humor en el campo, entre otros. Viktor Frankl escribió este libro para explicar la experiencia que lo llevó a fundar la logoterapia. Con esta, él trata de encontrar aquellas razones que lo hacen aferrarse a la vida, lo cual también tenemos cada persona, es algo que cada persona tiene sin excepción alguna. Y en esto se basa su propósito y su teoría a lo largo de todo el libro, que a pesar de las circunstancias que podamos presentar a lo largo de nuestra vida, tengamos una motivación o una razón para aferrarnos a la vida y así encontrar el sentido de la misma. En el primer apartado de las 22 técnicas propuestas por Daniel Casani, tenemos explorando el mundo del autor. Como su nombre lo dice, está estrechamente relacionado con el autor, lo que se conoce sobre él y cómo confronta otras miradas. En nuestra técnica número 1 tenemos identificar el propósito. Acá hay una pregunta más importante que debemos hacernos y es ¿qué se propone el autor? Esto es importante porque acá podemos conocer el objetivo con el cual el autor nos presenta el texto o la obra. En nuestro caso, el autor pretende demostrar que es posible encontrar el sentido de la vida y en su paso preservar la dignidad humana a pesar de todas las dificultades y obstáculos que se presenten a lo largo del camino. En nuestra técnica número 2 tenemos descubrir las conexiones. Acá la pregunta base es dónde se sitúa el texto. Esto es importante conocerlo ya que mediante aspectos como lo son el espacio, el tiempo y cosas mínimas que pueden parecer mínimas pero son importantes como las costumbres, nos pueden suministrar un contexto para poder comprender mejor el tema abordado. En nuestro caso, estamos hablando de que el autor desde un principio en el texto nos suministra una información clave del sitio donde suceden los hechos y esto es el campo de concentración de Auschwitz. Con esta información entonces podemos estimar el tiempo en el que suceden estos hechos y siendo así estaríamos diciendo que es entre 1939 y 1945, ya que pues, si estamos hablando de campos de concentración, estaríamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Entonces nuestro autor, como nos está presentando una novela biográfica, fueron experiencias propias de él, nuestro autor también sería parte de este grupo contrario a los nazis, que son los judíos. La técnica número 3 es retratar al autor. Acá nuestra pregunta que debemos hacernos, ¿qué sabemos del autor? Esto es importante ya que para conocer el autor, al conocer el autor podemos tener una mejor familiaridad con el libro y conocer mejor la ideología del autor. Siendo así, en nuestro caso, pues Viktor Frankl nació el 26 de septiembre de 1905 en Viena, en Austria. Él entre 1942 y 1945 fue reclutado a varios campos de concentración, de los cuales pudo sobrevivir. Fue un neurólogo, psiquiatra y filósofo. Venía de una familia de origen judío y estudió medicina en la Universidad de Viena, en la que también se especializó en psiquiatría y en neurología. De 1933 a 1937 trabajó en el Hospital General de Viena. Luego, de 1940 a 1942, consiguió ser jefe del departamento de neurología en el Hospital de Rothschild. Este hospital era el único que recibía judíos por este tiempo en Viena. En 1942, junto a su esposa y a su padre, fue deportado a un campo de concentración cercano a Praga. Sin embargo, fue separado de ellos y fue enviado a varios campos de concentración, entre los que se encontraba Auschwitz. Él pudo sobrevivir y cuando fue liberado buscó información sobre su familia, pero lamentablemente ninguno sobrevivió. Hasta los 85 años trabajó en la Universidad de Viena enseñando
y a los sus 92 años, el 2 de septiembre de 1997, también en esta misma ciudad, fallece. Escribió más de 20 libros, sin embargo nosotros personalmente hemos leído solo El hombre en busca de sentido. Es reconocido como ganador del premio Oscar Pfister de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría y también es reconocido como el autor de uno de los 10 más inspiradores libros de todos los tiempos y también uno de los 10 relatos más esperanzadores sobre los campos de concentración. En la técnica número 4 tenemos describir su idiolecto. Cuando hablamos de idiolecto, estamos haciendo referencia a la forma de escritura, es decir, qué palabras usa, cómo las usa, su entonación, etc. Para esto tenemos una pregunta base que sería cómo utiliza la escritura el discurso. Entonces, teniendo en cuenta que nuestro autor cuenta con una educación profesional y debidamente especializada en psiquiatría y neurología, en su escritura se puede evidenciar un extenso vocabulario formal y técnico. Sin embargo, no es un vocabulario ni una escritura que sea difícil de leer, ya que emplea su experiencia propia para poder expresar sus ideas. En la técnica número 5 tenemos rastrear la subjetividad. Esta técnica también es muy importante en la lectura crítica, ya que debemos descubrir aquello que está oculto entre las palabras. Es por esto que debemos inferir aquello que no podemos ver fácilmente. Y para esto podemos plantearnos la pregunta, ¿qué puedes inferir del discurso? En nuestro caso, el autor, por medio de su experiencia propia y del análisis a los diferentes compañeros que pasaban día a día junto a él las mismas violaciones de derechos humanos y también pues, tenían distintos traumas provocados por esto mismo, nos mostraba implícitamente la base de su propósito, ya que pues a pesar de todas las atrocidades que vivían día a día, muchas personas lograron encontrar el sentido de la vida y no convertirse en el paso con el tiempo en personas insensibles e inhumanas. Es por esto que él nos plantea que las personas que sobrevivieron al Holocausto no fueron las personas fuertes físicamente, sino que fueron las personas que tenían una motivación para seguir vivos. Porque para Frank, tener un propósito o una motivación en la vida es lo que le da sentido a la vida misma. Un ejemplo de lo anterior es un fragmento del libro en el cual se enuncia: dejemos de interrogarnos sobre el sentido de la vida y en cambio pensemos en lo que la existencia nos reclama continua e incesantemente y respondamos no con palabras ni con meditaciones, sino con el valor y la conducta recta y adecuada. En última instancia, vivir significa asumir la responsabilidad de encontrar la respuesta correcta a las cuestiones que la existencia nos plantea, a cumplir con las obligaciones que la vida nos asigna a cada uno en cada instante específico. Es por esto que podemos decir que quienes tuvieron más posibilidades de sobrevivir en los campos de concentración fueron aquellas personas que se aferraban a una motivación, ya fuera, por ejemplo, volver a ver a un ser querido o cumplir aquello que solo esa persona pudiera realizar. En el caso, por ejemplo, de nuestro autor, era terminar un manuscrito que los guardias le habían arrebatado y le destrozaron el primer día que entró allí. Continuando con la primera parte de las técnicas de Crasani, explorando el mundo del autor, tenemos la técnica número 6, detecta posicionamientos. Por medio de esta técnica podemos evidenciar que el autor es de nacionalidad austriaca, que su rol en la sociedad fue como médico, psiquiatra e investigador, que también desarrolló la teoría de la logoterapia y análisis existencial, y también que fue judío. Y por consecuente fue que sufrió tantas atrocidades pues, en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. En la técnica número 7 tenemos descubre lo oculto. Implícitamente, pues el autor de esta obra nos da a conocer que no debemos tener un sentido abstracto de la vida, ya que el sentido de la existencia está determinado por la misión que llevamos a cabo en las diferentes etapas de nuestra vida. En la técnica número 8 tenemos dibuja el mapa sociocultural. Bueno, en esta podemos evidenciar que cada sociedad suele tener su propia influencia religiosa, así como también sus costumbres y sus tradiciones. Pero pues en esta época, pues en el marco de esta época, aunque se desarrolla pues la obra, podemos evidenciar que esta guerra, aunque se ven involucrados solamente directamente 23 países, fue algo que afectó pues al mundo entero, mostrándonos así la variabilidad moral del ser humano. Por otro lado, también lo podemos analizar en cuanto a las relaciones internacionales, que son frágiles y que pues ya que como no se consideran a todos los países iguales, existe una tensión entre el conflicto y la cooperación. Entonces cada país persigue sus propios intereses y lucha por sobrevivir y sobresalir.
Continuamos con la segunda parte de las técnicas de Kazani, que es analizar el género discursivo. Empezamos con la técnica número 9, que nos indica identificar el género y describir. Bueno, analizando la obra podemos decir que es un ensayo científico donde el autor analiza la capacidad psicológica de las personas dadas las circunstancias en los campos de concentración y toma esta estadía en los mismos a forma de experimentación y así llegando a desarrollar su teoría de la logoterapia. La siguiente técnica es la técnica número 10, que dice enumera a los contrincantes. Entonces, bueno, en la técnica número 10 podemos analizar que en el transcurso de la obra, como el autor escribe contra esa pérdida del sentido de la vida. Y si bien el ser humano experimenta ese vacío existencial cuando las circunstancias en las que está no cumple con las expectativas, entonces lo lleva a perder esa conexión tan importante con los demás. Entonces es importante mantener estas conexiones para no perder el sentido de la vida. Y tenemos la técnica número 11, que nos dice haz un listado de las voces. Bueno, en el transcurso pues, de esta obra encontramos varias citas. Entre estas tenemos una que dice hay cosas que deben haceros perder la razón, o entonces es que no tenéis ninguna razón que perder, de Lexing. Lexing fue un escritor, pensador y crítico literario de nacionalidad alemana y fue uno de los representantes más sobresalientes de la Ilustración alemana. Tenemos otra que es quien tiene un porqué para vivir encontrará siempre el cómo, de Nietzsche. Entonces Nietzsche fue un poeta y filósofo alemán que fue una figura significativa en la filosofía contemporánea. Y por último tenemos a Fyodor Dostoyevsky, que nos dice que solo temo una cosa, no ser digno de mi sufrimiento. Dostoyevsky fue un escritor ruso considerado como uno de los más grandes escritores de Occidente y de la literatura universal. Bueno, para la técnica número 12 se nos pide analizar las voces incorporadas y si detectamos citas. Primeramente, sí se detectan citas. Estas son de estilo directo. ¿Por qué? Pues porque básicamente el autor expresa citando diferentes otros autores de manera explícita, como lo dijeron los autores a los que él citó. No cambia de ninguna manera la forma o la razón, y por esto es un estilo directo. También maneja verbos y adverbios que evidencian una secuencia. Esto lo vemos a lo largo de todo el libro, como va manejando adverbios que muestran una secuencia de la historia hasta que nos llevan hasta un desenlace. Y tampoco se tiene un eco irónico, esto de resultado de manejar un estilo directo en cuanto a las citas que realiza el autor en la obra. Bueno, en cuanto a la técnica número 3, si se leen los nombres propios como se denominan los protagonistas, pues podemos dividirlo en tres tipos de nombres propios, como son las personas, geografía y historia. Como persona se habla principalmente del autor, de Viktor Frankl, del mismo que escribió el libro, es una autobiografía. De Sigmund Freud se habla algunas veces para hacer algunos comentarios de Nietzsche, de Friedrich Nietzsche, de Fyodor Dostoyevsky, y se habla también de un compañero de Viktor Frankl en los campos de concentración. Este compañero se llamaba Otto y él le fue encargado por Viktor Frankl que le dijera a su esposa y a sus hijos, a su familia, que él vio todo para poder intentar estar con ellos, pero pues realmente nunca más volvió a saber de él. Y también se habla en una parte de Thomas Mann, donde este hace una alegoría con lo que Thomas Mann explicaba, y era una especie de experimento que sucedía con las personas que sufrían de enfermedades terminales y las internaban en sitios similares a lo que eran campos de concentración. En cuanto a geografía, se habla general de Europa, también se habla de Auschwitz, que fue el campo de exterminio y concentración donde estuvo al comienzo Viktor Frankl. En Polonia, que es donde está ubicado este campo de concentración. Dachau es el segundo campo de concentración donde estuvo el protagonista. Salzburgo es una de las fronteras donde ellos estuvieron. Mauthausen era otro campo de concentración. Y se hablaba también un poco de Francia. En cuanto a la historia, nombres históricos, se habla de las SS, que era el nombre que se le daba al ejército alemán de ese tiempo. La cámara de gas, que nos logra ubicar en un contexto de los campos de concentración, que esta era la manera como asesinaban a los judíos masivamente en los campos de exterminio. El año 1944-1945, que es la etapa donde está culminando la Segunda Guerra Mundial, la guerra, pues donde se habla de factores históricos de Segunda Guerra Mundial, las tropas norteamericanas, que se hablan en algunos momentos, y la Gestapo, que hace referencia a lo que es la policía alemana. Bueno, en cuanto a la técnica 14, verificar la solidez y la fuerza del discurso y qué tipo son estos argumentos o razonamientos,
pues podemos ver que son argumentos o razonamientos en base al ejemplo, eh, en base a la experiencia propia de lo que es el autor, de Viktor Frankl, donde básicamente él pone a ejemplo la teoría de la logoterapia, teoría creada por él mismo, en donde él toma como ejemplo lo que es la vida propia de él, en especial los momentos vividos a lo largo del campo de concentración cuando estuvo internado como un prisionero allí, donde pues allí toma fuerza lo que es la teoría de la logoterapia impuesta por él, y podemos encontrar también en lo que son los razonamientos otras citas de otros autores con pensamientos similares, como lo podrían ser por ejemplo Friedrich Nietzsche y lo que serían también por ejemplo Sigmund Freud. Bueno, en cuanto a la técnica 15, tenemos que hay que hallar las palabras disfrazadas y si hay algún vocablo particular, las palabras clave del texto en general. Entonces tenemos como palabras clave, por ejemplo, lo que sería el campo de concentración, existencialismo, el cual es una corriente filosófica que centra su análisis en la condición humana, la responsabilidad individual, la libertad o el significado de la vida. El holocausto, que hace referencia a la persecución y aniquilación sistemática auspiciada por el Estado nazi hacia los judíos europeos por parte de la Alemania nazi y sus colaboradores entre 1933 y 1945. La logoterapia, la cual es considerada la tercera escuela vienesa de la psicoterapia, y se centra en el significado de la existencia humana, así como la búsqueda de ese sentido por parte del hombre, el sentido de la vida, la superación de las dificultades y la supervivencia. Bueno, en cuanto a la técnica número 16 de analizar la jerarquía informativa y cuáles son los datos destacados, hay que mencionar que uno de los datos más importantes respecto a esta obra es la búsqueda del sentido de la vida. Esta se va desempeñando a lo largo de toda la obra por medio de la autobiografía del autor, de Viktor Frankl, donde él pone como ejemplo pues su vida, donde él demuestra que a pesar de todo lo vivido, de todo lo ocurrido, a pesar de que pues vivió básicamente como él consideraba que lo peor que le podría pasar a un hombre en este mundo, no perdió su sentido, su significado de la vida, y por el contrario afianzó la teoría que fue formulada por él mismo, por el propio autor, la cual es la teoría de la logoterapia. Continuando con las estrategias que nos permiten predecir interpretaciones, es decir, las que nos llevan a realizar un análisis más amplio de las diferentes interpretaciones que se le puede dar a un texto, tenemos a la técnica número 17. La técnica número 17 nos lleva a definir nuestros propósitos, es decir, a establecer qué es eso que buscamos cuando realizamos la lectura. En nuestro caso, al leer la obra de Viktor Frankl, nuestro propósito era conocer y comprender el sentido que le da el autor a su vida en relación con las circunstancias por las que está pasando. Entonces esto a su vez lo que nos va a permitir es entender los recursos psicológicos que empleó no solo él, sino también otros reclusos para resistir a un campo de concentración y todas las circunstancias que están narradas en el libro. En la técnica número 18 analizamos la sombra del lector, es decir, identificamos a quién se dirige el texto y qué pretende el autor que el lector haga con su escrito. En nuestro caso, el autor pretendía que el lector se formara una idea clara de los cambios psicológicos que tienen lugar en la mente de un prisionero de un campo de concentración, tomando como referencia sus experiencias personales y las de sus compañeros. Es importante recalcar también que el autor no pretendía causar sentimientos de lástima o compasión en el lector como los que suelen generar los escritos que referencian este tipo de hechos históricos, sino que buscaba motivar al lector a darle un sentido a su vida y por lo tanto dejaba un mensaje de resiliencia y de superación personal. En la técnica número 19 lo que vamos a hacer es establecer nuestros acuerdos y desacuerdos con lo planteado por el autor. En nuestro caso, el autor a lo largo del escrito va realizando una serie de proposiciones que generan su teoría de la logoterapia. Entonces en el inicio de la lectura se nos va empezando a inducir a la importancia de tener un propósito, un porqué de nuestra existencia, un porqué de afrontar las situaciones y las dificultades,
y después se expresa cómo se debe hallar ese sentido, ese propósito de la vida, y se nos habla de cómo no debemos ser nosotros los que esperemos algo de la vida, sino que debemos identificar lo que la vida espera de nosotros. Y aunque en un primer momento y escuchando simplemente estas proposiciones podríamos llegar a estar en desacuerdo con ellas, cuando uno realiza la lectura completa y ve los análisis tan precisos que realiza el autor y cómo tiene cómo cada una de sus proposiciones tiene una argumentación tan sólida, uno se termina convenciendo y termina estando de acuerdo con todo lo postulado por el autor. Se da cuenta cómo a través de sus testimonios él logra convencer al lector de su teoría y de la efectividad de esta. En la técnica número 20 vamos a tener en cuenta las diferentes interpretaciones que se le pueden dar al texto dependiendo del tipo del lector y de las necesidades del mismo frente al texto. Entonces tenemos que nuestro texto tiene conceptos que son fácilmente aplicables a muchos tipos de lectores diferentes. Y esto lo podemos verificar a partir del ejemplo de que, a pesar de que una persona tenga en claro el propósito de su vida y otra no lo tenga tanto, y ambas lean el libro, ambas se sentirán plenamente identificadas, porque Víctor Frank es tan amplio y abarca tantos conceptos y respeta esa subjetividad de cada individuo, dejando a su consideración, a su conciencia, el sentido que le va a dar y su propio marco teórico de creencias y de postulados, que muchos lectores se podrán sentir fácilmente identificados con este texto, y por lo tanto las reacciones en los diferentes lectores pues pueden ser muy diversas, pero todos se sentirán de acuerdo o conformes con lo propuesto por este autor. En la técnica número 21 seleccionamos los fragmentos más controvertidos del texto. En nuestro caso fueron los siguientes. ¿Quién es en realidad el hombre? Es quien decide lo que es. Nuestro sacrificio sí escondía un sentido. En realidad no importa que no esperemos nada de la vida, sino que la vida espere algo de nosotros. Y el último dice, la salvación del hombre solo es posible en el amor y a través de él. Estas proposiciones por sí solas pueden ser sujetas a cuestionamientos, ya que si las leemos así nomás como de primerazo, dejan de lado muchas circunstancias. Por ejemplo, en el caso de la primera, dice que el hombre decide lo que es, pero esta afirmación deja de lado la forma en la que la persona puede estar susceptible a las influencias exteriores y no delimita claramente a partir de cuándo el hombre es libre de tomar sus decisiones y a partir de cuándo estas son condicionadas por el medio. Pero a pesar de que en sí mismas, en sí solas, son cuestionables, al leerlas dentro del texto y dentro del contexto que nos ofrece el autor, nos convencemos de la veracidad de estas. Y como lo mencionaba en un ítem anterior, el testimonio y la argumentación del autor es tan fuerte que le dan mucha validez a sus postulados, y aunque inicialmente puedan ser un poco cuestionables, cuando uno termina de realizar la lectura se convence de ellos. Por último, en la técnica número 22 vamos a meditar nuestras reacciones frente al texto y vamos a decidir qué hacer con él. Entonces tenemos que nuestro libro es un libro supremamente enriquecedor porque trata de temas de interés general, que son muy importantes abordarlos y que sean conocidos por el público. Además es un libro integral porque al ser desarrollado en el contexto de la Segunda Mundial lo hace ser un texto interesante que capta la atención del lector, pero a la misma vez desarrolla conceptos teóricos que pueden instruir a las personas. Entonces es un libro muy integral en ese aspecto. Además, el hecho de que el autor haya basado toda su argumentación en experiencias personales y en ejemplos hace que esa argumentación sea muy sólida y sea muy fuerte y tenga mucha validez para las personas. Entonces definitivamente es un texto con unos mensajes muy buenos que debe ser recomendado y puede ser recomendado a cualquier tipo de persona, porque es muy fácil que el lector se sienta identificado con ese tipo de literatura y se sienta atraído hacia esta. Entonces, en definitiva, es un muy buen libro que se los recomendamos mucho. Agradecemos su atención y espero terminen de tener un feliz día.